El territorio que hoy ocupa Venezuela fue durante muchos siglos una región pobre y de escasa importancia para el escenario mundial. Pero, con la llegada del nuevo siglo, se llevó a cabo uno de los procesos modernizadores más importantes para la región, el descubrimiento del petróleo. Mi nombre es Miranda Andrade y hoy vamos a ver un pequeño resumen de lo que fue el petróleo a través de nuestra historia. En 1833, Venezuela comenzó con la investigación petrolera, la cual llevó a la respectiva conclusión de que este material era más abundante que la plata. El aceite solo se utilizaba para cosas muy simples. Su extracción era todavía muy básica y no se había usado industrialmente. En Venezuela, la extracción del petróleo comenzó en 1875, luego de que el terremoto comenzara a emanar petróleo por una de las grietas creadas en la finca La Alquitrana en el estado Táchira. Por lo tanto, se estableció la primera empresa petrolera venezolana especializada en la extracción industrial de petróleo. En 1922, cuando se descubrió petróleo en el campo petrolífero La Rosa de Cabimas en la costa este del lago de Maracaibo, se perforó el pozo Barroso II y se produjo un promedio de 100.000 barriles por día durante 19 días consecutivos. El dictador venezolano, Juan Vicente Gómez, permitió la participación de inversionistas extranjeros en la redacción de la primera ley petrolera de Venezuela, que determinó el número de reservas nacionales con una regalía mínima del 15%. Desde 1928, la economía ha experimentado cambios drásticos. Con el petróleo ocupando el primer lugar en las exportaciones, hubo una reducción de café, cacao, oro y ganado magro. Venezuela se convirtió así en una potencia petrolera abrumadora. Entre 1917 y 1926, las exportaciones de petróleo se multiplicaron por 300. De 1926 a 1936 se multiplicaron por 4, mientras que las exportaciones agrícolas se mantuvieron sin cambios o disminuyeron. Para 1929, Venezuela era el segundo mayor productor de petróleo y el mayor exportador de petróleo en el mundo. En 1941, el presidente Isaías Medina Angarita promulga una de las reformas más importantes durante su mandato, la cual fue la Ley de Hidrocarburos del 13 de marzo de 1943. Esta ley es el primer paso político importante para lograr un mayor control sobre su industria petrolera. Según la nueva ley, cualquier nueva concesión tendrá una duración de 40 años y obligará a la empresa a refinar parte de la producción de petróleo en el territorio del país. Se aplica la nueva ley de impuesto a la renta, que permite ingresos por ganancias de producción. En 1944, el gobierno venezolano hizo algunas nuevas concesiones para alentar a la gente a descubrir más campos petroleros. En 1945, la producción diaria de Venezuela era de unos 800.000 barriles, como un ávido proveedor de petróleo de la Alianza de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, el ministro de Obras Públicas, Juan Pablo Pérez Alfonso, y el presidente Rómulo Betancourt propusieron un nuevo concepto de reparto de utilidades al 50-50 entre el gobierno y las empresas petroleras. En respuesta a los bajos precios del petróleo a lo largo del plazo de la década de 1950, los países productores de petróleo, Venezuela, Irán, Arabia Saudita, Irak y Kuwait, celebraron una reunión en Bagdad el 15 de septiembre de 1960 y establecieron la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Más tarde se unieron otros miembros. En 1955, 1967 y 1971 se realizaron dos modificaciones parciales. Venezuela estaba catalogada como exportadora de petróleo en ese momento, y la refinación se realizaba en distintas refinerías de México. En las islas del Caribe, fue con la nueva ley de hidrocarburos que se inició la instalación de refinerías en suelo venezolano. En 1960 se estableció la Compañía Venezolana de Petróleo. En 1973, los miembros del Golfo Pérsico de la OPEP decidieron aumentar sus precios e impusieron un embargo a los países amigos de Israel debido a la guerra de Yom Kippur. Este evento se llama la Crisis Mundial del Petróleo de 1973. Después de la culminación del conflicto, los países productores del Golfo Pérsico dejaron de exportar a los Estados Unidos,
los precios del petróleo subieron bruscamente y Venezuela experimentó un fuerte aumento para beneficiarse de la producción de petróleo. Después de la crisis del petróleo de 1973, este periodo fue uno de los de prosperidad moderada para la economía de Venezuela. En 1979, debido a las crisis ocurridas en el Golfo Pérsico durante la guerra de Yom Kippur, el precio del petróleo alcanzó más de $40 por barril. Entre 1990 y 1999, la producción industrial de Venezuela cayó del 50% del PIB del país al 24%, mientras que el resto de América Latina cayó del 36% al 29%. Con estos problemas, la eficiencia de PDVSA ha sido cuestionada en los últimos años. Durante este periodo, PDVSA se internacionalizó y compró diferentes refinerías y terminales en Estados Unidos. En 2005, PDVSA abrió su primera oficina en China y anunció planes para triplicar su flota de petróleos en la región. El gobierno de Hugo Chávez anunció en 2007 que todas las concesiones bajo la franja y la ruta se convertirían en empresas conjuntas. Para 2010, la producción de Venezuela se redujo. A partir de 2019, Venezuela ya no es uno de los mayores exportadores de petróleo en el mundo. En últimas noticias se informa que para junio del 2020, debido a varias razones, la falta de inversión en la exploración y mantenimiento de refinerías de petróleo, sumado a las sanciones económicas del gobierno norteamericano contra PDVSA, la producción de petróleo casi se redujo al mínimo. Nicolás Maduro paralizó la producción de petróleo por saturación de tanques de almacenamiento, mala gestión y corrupción. Para finalizar, podemos estar de acuerdo en que la actividad petrolera fue de suma importancia para el desarrollo de la sociedad venezolana durante el siglo XX, aunque ésta tuvo un cambio muy drástico en el siglo XXI.